Señor, en esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú estás aquí. Tu misericordia, tu amor están con nosotros, Dios. Y por tu gracia y tu amor, hoy podemos compartir este tiempo de agradecerte a ti por un nuevo día de vida, Señor, pero también de tener el privilegio de poder exaltar tu nombre, reunirnos con ese propósito, Dios, de reconocerte como nuestro Rey y de darte alabanza desde nuestros corazones. Perdona nuestras vidas, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie y que en este día tu Espíritu Santo nos guíe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir entonces con el tiempo de adoración. Quiero darles la bienvenida a todas y cada uno de ustedes, cada una, cada uno, bendecirles y pedirles que en esta mañana vamos al tiempo de la palabra. Vamos a compartir el mensaje de nuestro Dios. Y quiero invitarles que vamos un momentico al libro de Jeremías, capítulo 18. Y hoy vamos a hablar de la señal del alfarero y el barro. Voy a pedirle a Natalia que nos regale la imagen del Kintsukuroi. Así le he llamado a este mensaje, Kintsukuroi. Kintsukuroi es un arte japonés que consiste en que cuando algún recipiente, alguna vasija muy costosa se daña, entonces se cae, se rompe, entonces la unen, pero la unen con oro derretido. No le ponen pegante, sino que le ponen oro derretido. Y con ese oro derretido queda, con ese oro derretido queda pegada. Pero ese oro derretido no desaparece. Les quiero pedir que por favor silencien sus micrófonos. Mañana con el Nazareno. Ese oro derretido es el que pega la vasija. O sea que cuando la vasija se pega queda así como vemos en la imagen. No se esconde sus grietas, sino que por el contrario, quedan a la vista de todo mundo, porque eso quiere decir que esa vasija, además de ser valiosa, tiene una historia valiosísima. Y eso somos nosotros, basada en el capítulo 18 del libro de Jeremías, de los versos 1 al 9, viene muy al caso traer este arte japonés. Cada uno de nosotros tenemos una historia que hemos vivido, experiencias que hemos tenido que enfrentar y que en realidad quedan cicatrices en nuestra alma, en nuestro corazón, heridas que son necesarios ser sanadas y que esas heridas dejan unas cicatrices y cada cicatriz cuenta parte de nuestra historia. Entonces, hablando del profeta Jeremías, dice en los versos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué hizo el Señor? Habló al corazón de Jeremías, habló directo a su corazón. Cada una de nosotros hemos podido experimentar la voz de Dios en nuestras vidas, en momentos específicos, en situaciones puntuales en las cuales hemos dicho, Dios habló a mi corazón. Pero es necesario tener en cuenta lo que hizo Jeremías en este momento. Dice el verso 3. Descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué hizo Jeremías en ese momento? Obedeció a la voz de Dios. Eso fue lo que hizo. El Señor habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones a través de situaciones, a través de voz audible, a través de la manera que Él escoja hacerlo. Pero en nosotros está tomar la decisión si seguimos esa dirección que Él nos da,
si al escuchar esa voz la obedecemos para que así su propósito, que es más grande, que es mucho mejor, se cumpla en nuestras vidas más allá de nuestros propósitos. Dice que Jeremías descendió al taller del alfarero. Jeremías lo que hizo fue menguar a su voluntad, menguó a lo que él quería hacer. Podríamos pensar que Jeremías pudo sacar las 1000 excusas, pero realmente Jeremías decidió obedecer al Señor, decidió descender, decidió menguar a sí mismo. Y dice que lo llevó a ver lo que Dios quería mostrarle. ¿Qué quería mostrarle? Había un alfarero trabajando el barro, porque era algo simbólico. Dios quería mostrarle que así como ese alfarero trabajaba ese barro, así mismo Él trabaja en cada uno de nosotros. También dice que cuesta menguar a nuestra voluntad, pero iglesia preciosa, vale la pena. Cuando esto pasa, Dios te muestra su propósito a seguir. Cuando nosotros tomamos la decisión de menguar a nuestros propósitos y a nuestras metas, es cuando empieza el propósito de Dios a cumplirse en nosotros. Y dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hizo otra vasija. Si nosotros tenemos en cuenta cuando una vasija se rompe y hay que pegarle sus pedazos, ya no vuelve a ser la misma. Pareciera que ya no sirve, pareciera que definitivamente hay que desecharla. Pero si lo hablamos trayéndolo a colación en cada situación que nosotros hemos vivido, podemos darnos cuenta que en cada momento difícil Dios nos hace más fuertes, nos lleva a crecer, nos lleva a vivir más la espiritualidad que Él quiere que nosotros vivamos. Así que, iglesia preciosa, cada uno de nosotros somos vasijas en manos de Dios. Él es especialista en quebrar nuestros corazones como se quiebran esas vasijas. Él es especialista en romper con todas esas cosas que nosotros tenemos para crear unas nuevas vasijas. En sus manos, en medio del proceso, Dios no te abandonará, porque siempre tiene un propósito. Dios nos lleva a vivir el proceso para darnos corazones nuevos. Nosotros podemos recordar que en el libro de Ezequiel habla cuando el profeta le dice, dame un corazón nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido, Señor, dame un corazón nuevo? ¿Cómo lo va a hacer Dios? La palabra de Él dice que no nos compete saber los tiempos ni las sazones, pero sencillamente Él cumple su propósito, llevando a cabo cada proceso de nuestras vidas. Hace con nosotros nuevas criaturas, nuevos hijos. Recordemos que en la carta a los Corintios se habla de la nueva criatura en Cristo Jesús. Dice el verso 6, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en medio del proceso? ¿Qué hacíamos nosotros cuando empezamos este tiempo de cuarentena? Algo jamás vivido, algo que a nivel global se presenta, pero que realmente nunca lo habíamos vivido, no sabíamos cómo enfrentarlo, no sabíamos cómo permanecer en nuestras casas y disfrutar esa estadía con nuestras familias y con nuestras casas. En medio del proceso hemos ido aprendiendo. Como hijos de Dios y como hijas de Dios, es necesario crecer. Que esto nos lleve a la reflexión de que Dios está haciendo de cada uno de nosotros nuevas criaturas, de que nos está dando corazones nuevos, corazones más empáticos, corazones más sensibles, corazones que aprenden a vivir bajo la voluntad y dependencia de Dios, corazones que aprenden y conocen que es muchísimo mejor el propósito que Dios tiene para con nosotros que el que tenemos en nuestros corazones.
corazones y vidas que aprenden a decirle, Señor, heme aquí. Entonces, iglesia preciosa, eso hizo el profeta Jeremías. Dios le mostró y le dijo, es que yo no puedo hacer con usted. ¿Y saben por qué, familia preciosa? Porque en muchas ocasiones, en medio del proceso, lo que hacemos es renegar, lo que hacemos es reclamarle a Dios como de mala manera se nos ha enseñado. Lo que hacemos es portarnos groseros y groseras con Dios, aunque Él entiende todo eso. Él es misericordioso y bueno, pero es necesario que a partir de hoy aprendamos que en medio del proceso, sencillamente Él nos está enseñando ¿a qué? A ser mejores personas, a ser diferentes. Entonces, sigamos. También dice en el verso 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. 3 cosas, dice el Señor, en un instante hablaré contra reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Cómo podemos ver esta partecita? Arrancar de nuestra vida los malos hábitos. Tenemos malos hábitos, tenemos tradiciones, tenemos cosas que realmente son necesarias. Son necesarias sacar de nuestras vidas. Y Dios, ¿qué hace en medio de ese proceso? Arranca. Se dice, según los psicólogos, dicen que se necesita 21 días para desarraigar de nosotros malos hábitos. Pero también dice que derriba. ¿Qué derriba el Señor en medio de los procesos que nos lleva a vivir? Derriba altares que podemos tener. Altares de los que muchas veces no tenemos conciencia. Altares que hemos levantado a personas, tal vez a situaciones, tal vez a lugares. Pienso que un altar que Dios ha venido derribando en estos tiempos es el creer que como en el Antiguo Testamento, solo Dios se encuentra en el templo. Llevamos ya casi 4 meses en los que no hemos podido congregarnos en el templo. Pero mi pregunta es, ¿ha faltado Dios en nuestras vidas? Ahí ha estado siempre y ahí estará siempre, independientemente de que estemos o no en el edificio. Ese fue un altar que el Señor vino y derribó de nuestros corazones. Y muchos otros más, el altar tal vez a personas, ¿sí? Que les teníamos allí en un pedestal, pero viene en medio de todas estas vivencias y nos damos cuenta que todos somos simples seres humanos, que dependemos de Dios, que somos frágiles, que somos limitados. Y la tercera cosa que Dios hace en medio del proceso de Jeremías es que destruye. ¿Qué destruye el Señor? Destruye esos propósitos y esas metas que tal vez nos habíamos puesto sin contar con Él, sin contar con su voluntad, sin contar con su dirección, sin contar con su respaldo. Iglesia preciosa, familia que amo, los propósitos de Dios siempre son mejores. ¿A cuántos se nos cayeron esos castillos de arena que ya teníamos allí? Esos planes. Este año voy a hacer esto y voy a llevar a cabo aquello. ¿A cuántos se nos cayeron todos esos planes? Entonces, hemos visto que Dios ha venido trayendo mejores planes, que Dios nos ha venido enseñando a depender de Él, que Dios nos ha venido sorprendiendo de manera impresionantes. 3 cosas hizo el Señor en Jeremías y 3 cosas está haciendo hoy en ti y en mí a través de estos tiempos de pandemia, además de todas las situaciones personales, familiares, laborales que estamos viviendo. La pandemia es sencillamente la base para que vengan todos esos cambios en nuestras vidas, para arrancar malos hábitos, para derribar nuestros altares que hay allí de los diosesitos, de los idolitos que tenemos en nuestros corazones, pero también para destruir esos propósitos
nuestros que ante Dios son pequeños, teniendo en cuenta que sus pensamientos y sus caminos son muchísimo más altos. Bueno, entonces miremos lo que dice el verso 8. Dice así: pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. ¿Cuáles pueblos? Los pueblos a los que le estaba hablando Jeremías. El Señor sencillamente le dice a Jeremías: ve y lleva el mensaje, diles que si no se dejan trabajar como el alfarero trabaja la vasija, el barro, sencillamente les voy a destruir. Porque Dios es misericordioso, es bueno, pero también tiene un tiempo de cumplimiento de cada uno de sus propósitos. En medio del proceso, familia preciosa, es necesario que haya una conversión en nuestros corazones. En medio del proceso, después de tratar nuestras vidas, hemos de aprender a ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recordemos que Oseas 2:14 dice: he aquí, yo le tomaré de la mano, le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Miremos el verso 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para hacer dos cosas muy contrarias, antónimos a lo que acabamos de ver, para edificar y para plantar. Dos cosas hace el Señor. Después, de destruir, después de derribar, después de arrancar. Lo que viene el Señor y hace en cada uno de nosotros es que edifica y planta. Sencillamente. Una semilla, si miramos el proceso de una semilla, al llevarla a la tierra, es que ella primero tiene que morir. Cuando esta semilla muere, entonces va a germinar. Después de germinar o de nacer, crece, ahora sí se reproduce y ya viene una segunda muerte. Pero es necesario tener en cuenta, familia preciosa, es necesario morir. ¿Morir a qué? A los altares que teníamos allí, a los ídolos, a los diosesitos. Es necesario arrancar de nosotros esos malos hábitos que durante mucho tiempo hemos practicado. Hábitos que sabemos que no nos traen buena consecuencia. Y es necesario destruir esos propósitos y esas cosas que teníamos en nuestra voluntad para que el Señor venga, plante y edifique su propósito, que siempre, definitivamente siempre va a ser muchísimo mejor que el nuestro. Así que en esta mañana, familia preciosa, quiero compartirles mi testimonio, lo que hemos vivido durante este tiempo de cuarentena, que jamás como familia pensamos que teníamos que enfrentar, pero que de un momento a otro se dio. Sencillamente el 29 de junio, que fue el último festivo del sexto mes, mi mamá prácticamente se nos desmaya a 6:30 de la mañana y allí inicia el proceso. Un proceso de 11 días en el que sentí impotencia, en el que oraba a Dios, en el que pude ver su mano en medio de todo lo que pude vivir, junto con mi hija, junto con mi familia. La llevamos a un médico particular, la atiende, le manda un tratamiento y le toma una serie de exámenes en las que uno de los resultados fue dengue. Ese tratamiento le va haciendo efecto, digámoslo así, pero de pronto un día se nos pone mal. Al ponerse mal tenía miedo de llevarlo a la EPS por el tiempo que estamos viviendo, pero me comunico con mi sobrina, con una de mis sobrinas que trabaja en una de las clínicas de aquí de Cali y me dice: tía, tráigala, yo voy a estar pendiente de mi abuela. Así fue. Mi mamá entra 2 días antes de morir a la UCI. Y muere precisamente el 9 de julio. Entra por dengue, pero después le toman la prueba del COVID, se demoran 8 días en entregarla, pero ella muere. Al morir, la entregan normal, se hace un entierro normal,
pero después de 8 días aparece que la prueba es positiva. Entonces, no, es algo que quedó allí, no logramos entender. Pero 8 días después de que mi mamá muere, tengo un bajón de defensas en el que llegué a pensar que iba a morir. Y solamente le dije, Dios, estoy en tus manos, tú eres el dador de la vida y el dueño de la muerte. Solo te pido que me ayudes. Haré mi parte. Mi hija, mi familia estuvo allí muy pendiente. Salimos positivas de COVID, mi hija y yo. Se cree que lo pescamos allá en la clínica. Dijo el médico que llevaba 8 días de incubación el virus. Pero en medio de todo este tiempo también hemos visto la mano de Dios. Ya el jueves pasado cumplimos la cuarentena, lo que el médico nos recomendó, pero de igual manera estamos en tiempo de recuperación. Y en medio de ese tiempo de recuperación hemos visto también la mano de Dios. Pero fue un aprendizaje, pero ha sido un crecer en el Señor, pero ha sido aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Así que, iglesia preciosa, en esta mañana sencillamente quiero decirle al Señor que gracias, que así como esta vasija de la que habla Jeremías, hemos sido tratados nosotros como familia adicional a la pandemia que estamos viviendo, pero que en medio de todo esto hemos visto la mano de Dios y que en su gracia y en su amor hoy me veo identificada con esa vasija que el alfarero está trabajando. Y me veo identificada con ese arte japonés que se llama Kintsukuroi, porque después de todas estas heridas que causó esta pandemia, que causó la muerte de mi mamá, que causó el tener nosotros como familia que enfrentar el COVID, después de todas estas heridas, viene la cicatrización de la que más adelante podremos hablar, bendiciendo a nuestro Dios y diciéndole gracias porque nos has regalado una nueva oportunidad de vida. Y en esta mañana, ya para ir terminando, quiero invitarles que vamos a ministrar la Santa Cena. No sé cómo colocar la pantalla, Natalia. Por favor, colocar la pantalla completa donde pueda estar. Gracias. Y dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versos 23 y 24, dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, aquellos que tengan allí ese pan, que hayan decidido en este día participar de la administración de la Santa Cena, pueden tomar el pan allí en su mano. Vamos primeramente a orar y vamos a darle gracias a Dios por sus misericordias que hoy están con nosotros. Señor, hoy bendecimos el pan, el vino, Señor, ese zumo de uva. Ellos representan tu cuerpo y tu sangre, tu cuerpo que fue lacerado y tu sangre que fue derramada en la cruz, Señor. Por ese sacrificio, hoy nosotros somos salvos. Por ese sacrificio, dice tu palabra, hoy tenemos vida eterna, Señor. Y por ese sacrificio, hoy, Señor, conmemoramos tu historia en la cruz. Esa historia por la cual nosotros pasamos a ser salvos. Bendecimos el pan, bendecimos el zumo de uva, Señor. Y en honor a ti, en honor a esa decisión que tomaste para darnos salvación, hoy ministramos la Santa Cena. Y dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan. Asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bendecimos este zumo de uva, Señor,
y te damos gracias. En honor a ti, Señor, conmemoramos este acto significativo, este acto, Señor, que partió nuestra historia en dos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pues, puede participar de la copa allí donde está. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, hoy te damos a ti gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, sus hogares, familias, Dios. Clamamos, mi Rey precioso, para que en el nombre de Jesús, por tu historia vivida, Señor, cada familia aquí representada pueda cada día experimentar tu presencia. Cada familia aquí representada, Señor, pueda experimentar tu arropo, tu misericordia y tu gran amor. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te doy gracias, Dios, porque en medio de estos procesos, hoy sencillamente comparto mi testimonio, pero puedo creer, Señor, que todos y cada uno, Señor, de los que aquí estamos, hemos vivido procesos, situaciones en los cuales definitivamente solo tú has sido nuestra fuerza y nuestra ayuda, Señor. Te damos gracias. Hoy sencillamente desde nuestros corazones te decimos gracias. Eres dueño de la vida, eres dueño de la muerte y eres el dueño, Señor, de cada uno de nosotros, nuestros hogares y familias. En este día agradecemos desde nuestros corazones tu gran misericordia y tu amor infinito para con nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén.